Sigues en Entrevista Verdadera, estamos conversando con el sociólogo, investigador, escritor Felipe Portales a propósito de este libro, Historias Desconocidas de Chile. Vamos a pasar a varios de esos relatos por preguntas que quedaron pendientes con Felipe. Por ejemplo, el respeto en Chile a los derechos humanos, a propósito que él es un especialista en el tema. Y quería preguntarle por una historia en específico que a uno le llama la atención, porque dice la horrenda matanza de La Coruña, y la verdad es que yo no tengo el registro en la cabeza de una matanza, tampoco una referencia a La Coruña. ¿De qué se trata esto? ¿Cuándo pasó, Felipe? Esto pasó junto con esta amenaza para que se aprobara la Constitución. Eso lo hace más terrible todavía. En junio, la amenaza fue en julio, en junio viene una matanza en oficinas salitreras del norte, provocada el origen remoto fueron conflictos por la aplicación de la legislación sindical, pero en la práctica hubo una masacre. Según la embajada británica, entre 600 y 800 trabajadores pampinos fueron masacrados. Según otras fuentes, más de 1000 o incluso 2000. En todo caso, se convertiría en la segunda mayor masacre puntual de la historia de Chile después de la de Santa María de Iquique. Que es la que uno tiene habitualmente en la cabeza, es la que conocemos. Correcto. Y tampoco la conocimos así tan fácil. El grupo Quilapayún y Luis Advis los trajeron a la memoria histórica a comienzos de los 70. ¿Y no estaba antes? No, prácticamente no estaba. ¿Para qué decir en la educación escolar? Algunos textos por ahí perdidos, pero no estaba en la memoria colectiva. Y la masacre de La Coruña todavía ni siquiera está en la memoria colectiva, siendo que fue tan grave y que significó además que tanto Alessandri como Ibáñez, que era el ministro de la guerra, como se llamaba en ese tiempo, le mandan sendas felicitaciones al general Florentino de la Guarda, que fue el que lideró esta masacre terrible, y los historiadores chilenos en general, hay excepciones por cierto, la han, yo diría, ocultado, ya no omitido. Es fuerte decir eso, pero ¿por qué, Felipe? Porque desafía toda la interpretación tradicional de la historia de Chile y particularmente de la democracia de la Constitución de 1925. O sea, porque escapa como a cómo se ha ido tejiendo esta historia que se enseña habitualmente. Claro, es un desafío enorme. Yo diría por eso que ha sido tan ocultada. Realmente es increíble. Perdón, ¿dónde pasó? ¿En qué región? En Tarapacá. En Tarapacá. Oficina salitrera. Se llamaba La Coruña seguramente por dueños españoles, quizás. Le pusieron La Coruña, habían varios nombres, se dio en varios, pero fundamentalmente en La Coruña, después de una toma de mineros de la oficina. Y esto fue terrible, absolutamente terrible. Y además fue coetáneo con la imposición de la Constitución del 25. Uno no deja de hacer paralelo, evidentemente que los textos son diferentes, las realidades son diferentes, pero curiosamente la Constitución del 80 tuvo muchas similitudes aparentes con la forma como se impuso la Constitución del 25. O sea, con el entorno que ayuda a que finalmente se apruebe la norma, digamos. Y con que haya sido un dictador, con una comisión designada a dedo, con la amenaza militar y con un plebiscito trucho, como se dice hoy. Felipe, hay otro relato que se llama El periodista mártir y el obispo asesino. A mí me llamó la atención esa historia a propósito del tema. Alucinante. A ver, ¿de qué se trata? Es muy interesante porque plantea hasta qué punto la amnesia está muy presente, digamos, o ausente, no sé cómo decirlo, pero en fin, en la historia de Chile. El tiempo es 1932, la dictadura de Dávila. Se separa a unos detenidos que venían del norte, los separa el prefecto de Valparaíso, Alberto Rencoré, y lo hace desaparecer. Luego de caída la dictadura de Dávila, hay un periodista muy notable que se llama Luis Mesa Bell, que había sido muy joven ya, director del Correo de Valdivia, editor de La Nación, y ahora era director de un semanario que se llamaba Weekend. Nada que ver con el weekend hoy día del... No, pero igual, con I. Pero también un weekend, pero nada que ver con el cuerpo de espectáculo. No, claro, por supuesto que no. Otra cosa, ya. Era un semanario, yo diría que debe haber sido el primer semanario de investigación periodística, de denuncia muy interesante, que denunciaba sobre todo los excesos o las violaciones de derechos humanos, más que excesos, que hacía la sección de investigaciones. Todavía no era servicio de investigación, era sección de investigaciones dependiente de Carabineros. Pocos años después se establece como servicio. Y insiste en la denuncia, y empieza a investigar y empieza a culpar a Rencoré y lo empieza a denunciar, y empiezan a haber represalias, hasta que al final matan a Luis Mesa Bell, lo matan, se descubre su cadáver al día siguiente, y justamente el día que lo matan se descubre el cadáver
se me olvidó nombrar a Alberto Navalón Aedo, era el profesor que había sido detenido y desaparecido. Y gracias a la investigación de Luis Mesabel, el juez da con el cadáver fondeado en la bahía de Valparaíso. Al final un juez militar condena a Rencoré a 12 años de cárcel y a sus secuaces a 10. Después lo amnistía Alessandri, a través de una ley de amnistía, logra la amnistía de Rencoré. Entre tanto, el asesinato de Mesabel fue investigado y se condenó solo a sus autores materiales, pero ellos dijeron que esto había sido fraguado por alto mando de la sección de investigaciones, y en esa reunión también había estado Rencoré, en la reunión en la cual se determinó dar muerte a este periodista Luis Mesabel. Entonces hubo dos asesinatos de Rencoré, por así decirlo, el de Ana Balón y el de Luis Mesabel. Bueno, después de ser amnistiado, pocos años después entra al seminario de Santiago, se convierte en sacerdote, curiosamente con fama de progresista en materia social. Después es nombrado obispo en el año 58 y termina su carrera como arzobispo de Puerto Montt. Renuncia curiosamente el año 69, cuando todavía tenía 62 años, en forma misteriosa según algunos. Se va a Constitución. Curiosamente también después del golpe se convierte en ferviente pinochetista y rompe con muchos de los sacerdotes que habían sido progresistas y que lo habían de alguna manera acompañado en su carrera. Nunca reconoció sus crímenes, nunca menos se arrepintió. La Iglesia Católica tampoco, nunca lo ha reconocido, y lo que es más impactante es que nadie en Chile sabe de este caso, que fue realmente impactante. Entonces, incluso más, Mónica Echeverría, en un libro que hizo, se acercó a dignatarios eclesiásticos a fines de los 90 para preguntarle por el caso, y o se corrieron o se molestaron incluso por escarbar en este pasado. Felipe, ¿dónde están estas historias desconocidas? ¿Dónde está el registro, por ejemplo, de la matanza de La Coruña? ¿Dónde lo he encontrado? ¿Dónde está todo este registro de la historia de Rencoré, que después se transforma en obispo y que termina en la alta jerarquía de la Iglesia Católica con todo este trasfondo? ¿Dónde se ubican? ¿Dónde están esas palabras? No, la matanza de La Coruña es registrada, por ejemplo, por contemporáneos como Carlos Vicuña Fuentes, como Carlos Charlín, el libro La tiranía en Chile, el libro del avión rojo a la República Socialista, libros que tuvieron su éxito, pero que, claro, no llegan a la generalidad de la gente. Después el caso de Rencoré y otros historiadores también lo han tratado, sobre todo los historiadores críticos, Julio Pinto, en fin, Gabriel Salazar, y de los tradicionales, Gonzalo Vial solamente. Pero en general, la historiografía chilena la omite completamente. Del caso de Rencoré también hay menciones en libros, por ejemplo, en un libro de Hernán Villa, en La Sagrada Familia, en el libro el libro de Mónica Echeverría, Crónicas Vedadas. O sea, ha salido el libro, pero no ha pescado, digamos, en la opinión pública el tema y su importancia.